imanallam kachkankichik llaqta masiykuna, imaynallam kachkankichik qhichwaruna, imaynallam wawqillay, imaynallam panichallay. Kunan punchawqa kachkanchik quyllurchay punchawpiñam, iskay chunka kimsayuq punchawpi, kay pichqawaranja, pichqapacha, iskay chunka isqunniyuq punchawpiñam, watapiñam tarikunchik, kay llaqtanchikpa qhawasqanman hinaqa. Hinallam sasachakuykuna kay Perú suyunchikpi kakuchkan, hinallam chay chiqnikuq runakuna imanataña rurachkanku, imaymana llullakunataña hurqumuchkanku, hinallam paykunapa umanpiqa sunqunpiqa kay Pedro Castillo, kay Perú suyunchik kamachikuq runata chay llamkasqamanta wichunankupaq. Hinallam chaypi ejecutakuchanku sapa punchawa chayllapiñam umanku. Manam huk ruraykunamantaqa imatapas rimankuchu, huñunakuchkanku, uchuchakunapa aswan paykunapa umanpiqa sunqunpiqa Pedro Castillo wichullam, chayllam. Kunan punchawpas chay Lima llaqtapi hatun huñunakuymi karqun, chay Pedro, kay wawqinchik Pedro Castillo umalliqtam qhimipayachkanku, yanapachkanku, chaymi paykunapas llaqta masinchikkunapi lluqsirqamun. Aswan kunan tutaqa ñuqaqa qamkunataqa riqsiykachiyta munachkaykichik hukmantam. Manañam kay kawsasqanchik pachaqa chunka wata qipa ñawpa wata hinañachu, manañam pichqa chunka ñawpa wata hinañachu kay kawsayninchikqa. Kawsayninchikqa tikarakuchkan utqayllamanmi, wayrallam tikarakuchkan, aswanmi kay corona unquy rikurimusqanmanta pacha, kay wichqaryasqanchikmanta kay iskay watapi imaymana ruraykuna lluqsirqamun, hinaspa chaymi kay pachanchiktaqa tikrachishkan. Chaymantachika kunan rimaykusunchik imaynataq kay kay kachkan qawaykuychik. Ñawpaq watakunaqa imaynataq runa masinchikkuna munasqanta tariqku. Imata ruraspataq mana paykunapa rurasqanta tariqku. Imanasqataq ñawpa watakunaqa qilla runakunaqa mana karqachu, lliwchankum imatapas rurarqaku. Riki? Chaypim chay ñawpa llaqta masinchikkunaqa chay llankikuytam yacharqaku. Imatapas munaspaqa paykunapas imallatapas ruranankum karqa. Tantata mikuyta munaspayqa ñuqapas papachata tarpukuspay chay papachawan llankikuyman tantata. Chay pachata munaspaypas imawanpas ñuqapa rurasqaywanmi chay pachata tikranay llankikunay karqa. Chaynam ñawpa pachakunaqa karqa. Lliw runakunam, lliw ayllukunam imatapas ruraqku, ukunapa rurasqanwan llankinakunankupaq, tikranakunankupaq. Chaynam jawka kawsay karqa, manam sasachakuykuna karqachu, manam suwanakuykuna llumpayqa karqachu, manam chiqninakuykuna karqachu, lliwmi llamkayninwan imatapas tariqku. Manam lliwchu riki, lliwchata ruraq kanchik. Wakinkum tarpukuqku, wakinkum uywata uywaqku, wakinkum pachata ruraqku, wakinkum zapatuta ruraqku, wakinkum mankakunata ruraqku, wakinkum wasikunata pirqaqku, wakinkuna ñamkanuta ruraqku. Chay rurasqankum llapa hukkunapa rurasqanman tikrakuq. Chaymantam rikurirqamun qullqi riki. Manaña chay qullqi rikurimusqanmanta pachaqa manañam chay llankinakuy llumpayñachu karqa, aswan kunankamapas kachkanraqmi chay uchuy llaqtachukunapiqa kachkanraqmi llankinakuykuna. Chay paqaychata apaspanku kukachawan llankinakunku, kukachawan papata llankinakunku, kukachawan alwirjachata, aychachata, imatañapas llankinakuchkanku, kunankamapas chaqa aswan pisillaña chaqa chinkachkanñam. Chaymantam rikurirqamun qullqi, kunanqa qullqiwanña imatapas tarinchik. Qullqiyuq runaqa imatapas tarinmanmi. Chaymi chay qilla runakunapas mana qullqin kaptinqa suwakuyllapiña, mana qullqi kaptinqa manam mikunmanchu, manam imatapas ruranmanchu riki, chaymi suwakunapas rikurirqamun. Suwakunaqa hukpa rurasqanta qhawaspan ña wañuchiyta munaspaña asuykun, hinaspaqa qhichuchaykun qullqichanta, hinaspa chaywan munasqanta upyan, mikun, rantin, imatañapas ruran chaywan riki. Aswan kay punchawkunaqa manañam chaypas kanqañachu, manañam kunanqa qullqitaqa chay kikin qullqitaqa qapichkanchikñachu. Kachkanraqya runakunapas chay sul qhawaqkuna chay papelmanta rurasqa, rapimanta rurasqa qullqitaqa qhawachkanku. Kunanqa niykamusaykichik chay dólar nisqanchikpa, chay tular nisqanchikpa, chay qumir qullqi chay usa runakunapa
uywasqan qullqi chaypas manañam kanja ñachu chay papel hinaqa kunanja mana qhawasqallañam kanja chay llika llantakamanñam imapas purinqa manachu qayakunanchik kachkan chay qayakunanchiktakamam imatañapas rurasunchik mana qayanayuq kaqkunaqa chay llika purantachik ruranqaku chayñam musuq kawsaymanñam yaykuykuchkanchik musuq ruraykunamanña yaykuykuchkanchik aswanka qullqinchikqa tukurqun hinaspa huk rikchaq qullqim rikurikamuchkan huk manaña qhawasqanchik qullqiña manañam kunanqa chay huk sultaqa qhawasunñachu kay pichqa chunka watamantaqa mañam chay huk sulchata qhawasunñachu mañam chay papilchapi chay rapichapi chay chunka sulis pichqa chunka sulis iskay chunka sulis pachak sulis chaykunapas chinkarqunqañam mana qhawaspallañam chay mana qhawasqa qullqillañam chayllañam sapa puncha rurayninchikpi kanja llamkayninchikpi kanja imaynatataq chayta purichisunchik chaypaqmi riki llapa imaymana ruraykuna rikurikamuchkan kunanqa chay llika purantakama chay qullqi taqina wasiman rispapas chay manachu kachkan chay uchuy tarjitachakuna nisqanchik chayllawanñam qullqitaqa purichishkanchik kunanmanta kay qipa watakunamanqa chaypas chinkarqunqañam nisqaypi hinapas yapamantam kay qayanallawanña imatapas rurasunchik aswan huk llaqtakunapiqa rikurirqamunña chay mana qhawasqa qullqikuna chay Bitcoin nisqanku awriki chaypim achka rikchaq qullqi rikurikaykamun chay Bitcoin nisqanchikqa rikurirqamun yaqa chunka qipa watallaraqmi chay rikurimusqan chay qullqi rikurimuptinqa mana qhawasqa qullqi rikurimuq qullqiqa mana chaninniuqmi rikurimurqa kunanqa chay sapa Bitcoin nisqanchikmi yaqa kay wata chayarqun yaqa suqta chunka kimsayuq waranja $manmi chayarqun achka qullqipa chaytaqa manañachu rantiyta atichunñachu aswan kunan pisiyaykamun kunanpuni chaypa chay Bitcoinpa chaninqa kachkan tawa chunka kimsayuq waranja $pim kachkan chaykuna chay rikchaq qullqikunam ña huk llaqtakunapas hapichkankuña huk llaqtakunapas chay Venezuela sutiyuq llaqta chay Salvador sutiyuq llaqta hinaspa kunan Argentina llaqtapas chay rikchaq qullqitañam hapiyta qallaykuchkanku chaypim sasachakuykuna rikurimuchkan chaymantam kunan tuta qhawaykunkichik chaymantam Castilla simipi rimapayaykusunkichik willakunqaku runakuna imaynataq chay qullqi kachkan sasachu kanja ñuqanchikpas ñuqa musyakuchkaniña imaynaraq chay mana chay qullqi taqina wasimanta chay multired nisqankumanta qullqi hurquq runakuna chay Bitcoin chay mana qhawasqanchik qullqi rikurimuptin imaynaraq paykuna chayta qawanqaku chaychamantam kunan qhawaykusunchik hinaspa umachaychik kay pachanchikqa tikrakuchkanñam manañam ñawpa watakuna hinañachu kunanja huk rikchaq llamkaymanñam yaykuykusunchik mana riqsisqanchik kawsaymanñam yaykuykusunchik chayna kachkaptinpas llaqta chanchikunapiqa kachkanjaraqmi kawsakuchkanraqmi allin sapichasqaraqmi kachkan chay ñawpa tayta mamanchikuna rurasqanku llankikuykunapas kachkanraqmi manam chaykunaqa chinkanraqchu kunan watakuna risqaman hinaqa chay warmachakuna chay ñuti warmachakuna uchu warmachakuna wiñasqaman hinaqa chaykunapas chinkanqañachiki pachaqa utqayllamanmi tikrakuchkan qawaykuychik ya kay rimapayasqayta qamkuna hinaspa qamkunapi hamutaychik imaninkichiktaq kay huk llaqtakunapi kay rikchaq qullqi rikurimusqanmanta manaña qhawasqanchik kay qullqi rikurimusqanmanta qawachaykuychik. El Salvador es el primer país del mundo que legaliza el uso de la criptomoneda Bitcoin en su economía. Queda aprobada la ley de Bitcoin. El Bitcoin no sirve, a mí no me ha servido para nada. El Bitcoin no es igual al dólar, no es igual al peso que teníamos antes, así que seguimos peor. El presidente Nayib Bukele argumenta que esta iniciativa es altamente inclusiva para todos los ciudadanos, pues permite que algunos salvadoreños que ni siquiera tienen cuentas bancarias puedan ingresar formalmente al sistema financiero. Yo creo que todo el pueblo está en contra del Bitcoin.
A veces tal vez quiero sacar dinero y ha caído de la plataforma, no puedo sacar. Pero los grandes bancos y el Fondo Monetario Internacional han expresado su descontento con la decisión de El Salvador, pues argumentan que según ellos el Bitcoin amenaza los mercados internacionales. Ningún cliente nos paga con Bitcoin. Y digo, yo tengo Bitcoin, voy a ir al súper y voy a ir a comprarle a los niños. Ahorita lo que más se está moviendo así económicamente son las criptomonedas, ¿verdad? Esta semana en Cartas sobre la Mesa estamos en El Salvador para ver el impacto que ha generado el Bitcoin en la economía de este país. Se está recortando educación, se les recorta a los hospitales nacionales en el marco de una emergencia de pandemia. Mientras por el otro lado se están utilizando fondos para la compra de estos criptoactivos. Es una visión futurista. Es apostarle a algo que muchos expertos en el tema le están apostando mucho. ¿Que hay volatilidad? Claro que lo hay, como en todos los activos. Voy a agarrar plata que no es mía, que es de ustedes, pero yo la voy a invertir en esto. Porque es un albur. Así, hablemoslo así clarito, es un albur, voy a tirar los dados. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, hoy que estamos abriendo esta serie aquí en El Salvador. Y bueno, el tema número uno de El Salvador, por lo menos a nivel internacional, es el Bitcoin. El Salvador es el primer país del mundo en declarar el Bitcoin como moneda de uso legal. Precisamente, vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa eso de que tiene circulación de uso legal? ¿Está la gente obligada a comercializar con Bitcoin? ¿Cómo funciona esto? Que en teoría, según la legislación, todos los agentes pueden utilizar, los agentes económicos pueden utilizar esta criptomoneda. En el diario, en el uso diario, no se está viendo desde que entró en vigencia la legislación, principalmente por el desconocimiento, muy a pesar de que el Estado invirtió fondos públicos para crear una billetera que traía un regalo de $30 en Bitcoin. Digo, pongo entre comillas porque vos no podés regalar dinero público. Y mucha gente descargó la billetera, sacó la plata y ya no está utilizando más esta criptomoneda. Bueno, como ya lo dijo acá, según la ley que fue aprobada lo que es en junio y entró en vigencia el 7 de septiembre, nosotros tenemos prácticamente 3 monedas. El colón, que ya nadie lo usa, el dólar, y lo que es ahora lo que es el Bitcoin. Y sí, claramente lo dice en los artículos de que todo agente económico está en obligación de aceptarlo. Pero vamos a la realidad, es otra. Una cosa es la legalización y otra cosa es la adopción. Y ese es un reto grande que tiene El Salvador y todos los demás países que van a seguir esta misma corriente, porque vemos cómo el Bitcoin ha venido ganando terreno en ese sentido. Entonces, claro que sí, es una obligación legalmente, pero llámalo si no se le puede amenazar o obligar a un agente económico a que acepte Bitcoin, aunque sea ley. Sí, a ver, que sea una moneda de curso legal, básicamente lo que quiere decir es que el Estado le da respaldo a que circule esa moneda, ¿verdad? Independientemente de la moneda que sea, porque aquí podemos hacer intercambios en dólares, en yuanes, en sándwiches, ¿no? Si entre nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos hacer intercambios en lo que se nos venga en gana. Cuando se hace en curso legal, lo que quiere decir es que el Estado respalda que se hagan esos intercambios. Y ese fue al nivel al que subió el Bitcoin con la adopción de la ley, ¿sí? Y que sí, en el artículo 7 establece que los agentes económicos están obligados a aceptar pagos en Bitcoin cuando el oferente así lo quisiese, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo voy a un sitio que ya me ha pasado, aquí estando aquí en El Salvador, yo voy a un sitio y no tienen, por ejemplo, todavía habilitado el sistema para aceptar Bitcoin. ¿Legalmente les puede caer una pena o es simplemente, bueno, no están obligados? Creo que obligaron poner una sanción, ¿verdad? Lo que ahorita por lo menos. Lo que pasa es que la ley no deja claro eso. O sea, dice el artículo 7 que es obligatorio recibir el pago, pero no hay ningún reglamento dentro de la misma ley que se impongan sanciones de no cumplirlo.
¿cierto? Entonces, bueno, ahí es uno de los problemas que vamos viendo en términos de la ley, en cuanto que ha sido una ley bastante escueta e incompleta. Porque así como deja abierto este tema de las sanciones a quienes no reciben los pagos en Bitcoin, también deja muchos huecos abiertos en términos de tributación, en términos de regulaciones, en términos de, bueno, la solidez del sistema financiero. A ese punto vamos a ir llegando. Vamos a ver. Entonces, la gente no está, o los comercios no están obligados, todavía no se tiene muy claro si va a haber una sanción definitiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí ya los teóricos del tema de criptomonedas y del blockchain en general, que es la plataforma en la que se sustenta, o la tecnología en la que se sustentan las criptomonedas, siempre han dicho que, bueno, la idea del blockchain es que sea un sistema descentralizado. El primer problema que tenemos aquí no es el hecho de que el Estado intervenga en la circulación del Bitcoin. Sí, pero con la creación de la billetera estatal que cambia, digamos, el Wallet. Espíritu del que se supone que es el tema de la creación de las criptomonedas, que es un tema de estar lejos del Estado, que el Estado no intervenga, un poquito dejar hacer, dejar pasar, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero aquí en el caso salvadoreño hay una intervención directa del Estado, no solo en el tema del respaldo, como decía Luis, sino que en el tema de que te generó la billetera y te la cargó con $30 de pagos de impuestos, pues, porque el Estado no tiene dinero. El dinero lo damos los contribuyentes, entonces se le entregó a la gente que descargó $30. Era como una motivación para que te bajaras la aplicación que se llama, es el Chivo Wallet, ¿no? Chivo Wallet, sí. Aquí hay que tener claro, mucha gente dice que pasa que el Bitcoin no sirve porque la Chivo Wallet por alguna razón tuvo problemas técnicos al inicio. El Bitcoin es una cosa y la Chivo Wallet es otra cosa que el gobierno creó. O sea, la Chivo Wallet nada más es un canal de pago donde el gobierno quiso facilitar para que los salvadoreños pues tengan acceso a lo que es al Bitcoin. Porque sabemos que acceder al Bitcoin técnicamente no es tan fácil como una moneda física, dinero fiat, usted agarra el billete y ya, pero en el caso de Bitcoin, para manejar una wallet, tanto centralizada o descentralizada, tiene que tener por lo menos conocimientos técnicos básicos. Aquí aquí empiezan las críticas, ¿no? Entonces aquí vienen los que están a favor y los detractores del presidente Bukele en la gestión de este tema del Bitcoin. El uso de fondos públicos. La gran crítica que hay a nivel internacional sobre todo es, bueno, pero ¿cómo vas a venir tú a utilizar fondos públicos para estar comprando criptomonedas, sobre todo en un mercado que es tan variable? ¿Cómo lo ven ustedes? Sobre todo los economistas también, que son más a la parte científica. Porque yo tengo un argumento, yo digo, bueno, todos los gobiernos a la hora de la verdad también invierten en activos de alguna u otra manera, no sé, en petróleo, en lo que sea, y nadie anda diciéndole a un gobierno, oye, compraste petróleo cuando estaba tanto y ahora bajó o subió, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad allí? Creo que hay que hacer una cosa. Una de las primeras recomendaciones que se hacen cuando alguien va a entrar al mercado de activos es que no se debe de invertir dinero que no estás dispuesto a perder, ¿sí? Dinero que tenés ahí de sobre. ¿Qué es lo que pasa? Que esas no son las condiciones de las finanzas públicas, ¿verdad? Para que el Estado entre ahí. Solo en el 2021, en ejecución, entre lo que fue aprobado en diciembre de 2020 del presupuesto general del Estado y lo que finalmente se hizo, hubieron recortes de 23 millones a los hospitales nacionales, hubo recortes de 8 millones a la educación básica, hubo recortes de 11 millones a las clínicas comunitarias, ¿no? A todo lo que se le llama el primer nivel de atención de salud. Hay incluso retrasos de cerca de 8 meses al pago de pensiones básicas a personas de la tercera edad. Y eso ya vamos viendo, bueno, se está recortando educación, se le recorta a los hospitales nacionales en el marco de una emergencia de pandemia, se le está recortando o se le está dejando de pagar a estas personas de la tercera edad. Estamos diciendo la atención a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Mientras por el otro lado se están utilizando fondos para la compra de estos criptoactivos, de Bitcoin particularmente, sin que exista mayor información al respecto. Pero ¿ustedes piensan que la cantidad invertida en este sentido es relativa a la cantidad de recortes? Es decir, ¿es culpa de los criptoactivos que hayan recortado? El problema es que no tenés transparencia, porque hasta el momento el Estado no se ha sentado
A ver, porque no es que la sociedad o la población, ni siquiera la oposición te esté diciendo no a los criptoactivos. Como todo ciudadano del mundo, sabemos que hay avances que se van a dar y tenés que caminar para ahí. Lo único que estamos diciendo o se dice desde diferentes voceros es con claridad. O sea, tú te sentás y tú me decís, vaya, voy a agarrar plata que no es mía, que es de ustedes, pero yo la voy a invertir en esto porque es un albur. Así, hablemoslo así clarito, es un albur, voy a tirar los dados, si me cae 6-6 y la hago, bueno, la como le hacemos pasó en su con momento, creo que fue en el mes de julio del Así año es pasado, claro, subió y tuvieron una ganancia. Pero después baja. Entonces, el punto es, mientras el Estado no se siente con claridad, con sus expertos, y nos digan, vamos a hacer esto, vamos por este camino, se ha recortado esto, vamos a regresar en esto, porque sabemos los recortes que tenemos, pero tampoco tenemos 100% la certeza de que sea por comprar el activo. Creería yo de que la visión del gobierno, creería, porque yo no soy parte del gobierno, es una visión futurista. Es apostarle a algo que muchos expertos en el tema le están apostando mucho. ¿Que hay volatilidad? Claro que lo hay, como en todos los activos. El petróleo, todos los activos son volátiles. Sí, bueno, lo estamos viendo ahorita con el petróleo. Exacto, entonces, y el dólar, como cualquier moneda, también lo es. Lo que pasa es que ahí no es palpable, porque usualmente eso se mide con la inflación. Usualmente la gente dice, ¿qué pasa? Que este café está más caro. No está más caro, simplemente su dinero vale menos. Ahí precisamente en ese debate de las cosas positivas que José Luis... Yo solo quería poner un poco en perspectiva lo que se hablaba de las ganancias obtenidas. Y es que, a ver, ¿cuándo tenés ganancias del Bitcoin? Cuando has comprado a un precio, sube ese precio y vendes, ¿cierto? Y ahí tienes la ganancia. Sin embargo, no sabemos si ha vendido Bitcoin. O sea, sabemos que compró y luego el precio del Bitcoin subió, pero no sabemos si en ese momento vendió. Pero aquí vamos a tratar de verle un lado, digamos, positivo por un lado. Lo que sí pareciera, según incluso estadísticas y por lo menos la percepción del país, es que el Bitcoin ha puesto a El Salvador en la palestra. ¿Y qué está pasando? Está generando, en teoría, y quiero ver su opinión, inversión o por lo menos el interés de empresas extranjeras, inyección de dinero en el país que a lo mejor catapultan precisamente ese tema del balance. Creo que hay expectativas, no sé si tú tenés estadísticas. Sí, en el último trimestre, el año pasado, vinieron que más de 1,000 inversionistas a monitorear. O sea, monitorear. Yo tengo y aquí eso, supuestamente un registro de 45 empresas extranjeras nuevas ya registradas. Entonces, ¿qué vinieron a hacer? Más de 1,000, porque yo les preguntaba, ¿y usted a qué viene? De Colombia, de Singapur, de Europa, de Sudamérica han venido. Sí han venido inversionistas. Y eso no es algo que lo... ¿Y dónde están los empleos entonces que están generando estos inversionistas? Podrán decir. Lo que pasa es que ¿hace cuánto se aprobó la ley? No pasa también un poco que a veces también... Y yo no estoy tratando de defender al presidente Nayib, ¿no? A pesar la gente por aquí que usted le pagó Bukele, porque eso ya me van a caer encima a mí. Pero que yo lo que digo es que, pero no pasa también un poco que la información, ¿de dónde viene normalmente? Pues o de los medios de comunicación o las redes. Por y entonces eso normalmente como que los que manejan los medios aquí sobre todo no son muy amigos por tampoco eso de él y precisamente siempre Estado, nunca van a querer mostrar. Por eso siempre el Estado es el que debe de hacerlo. El Estado bien podría, darte cada sábado miren, vamos así, hemos traído esta inversión, hay estas probabilidades, porque en realidad estas son probabilidades de inversión. Si bien es cierto, la mayoría de gente quiere inmediatez, o sea, pum, pum, ya, pero existimos otra población que sabemos que todo es un proceso y lo tenemos claro desde que sabemos que las sociedades son sociedades que se evolucionan vía proceso. Pero si no tenés información, estás elucubrando, estás teniendo malos pensamientos. Ahí sí quizás no estaría muy de acuerdo, porque la información se ha dado. Yo por lo menos... ¿Existe una página web por lo menos está ¿cuál es mi criterio? Veo una noticia en cualquier medio, sea de El Salvador o cualquier otro medio. Yo antes de creer, no voy a mencionar nombres de funcionarios, pero si un funcionario de alto nivel de Bukele dice, hemos traído más de tanto inversionista, 300, y estoy aquí en el aeropuerto, me tomo fotos, y yo digo ya se imaginan quién es. Entonces digo yo, ¿será cierto?
Y ahí es donde yo empecé a involucrarme. Cuando yo era cierto, y me empecé yo a investigar dónde están esos eventos, dónde está, y me metí. Claro, César, pero eres tú una persona preparada, pero entonces digamos que el común denominador no es una persona que a lo mejor sepa ni siquiera cómo contrastar la noticia, sino que además también consume información de primera línea de, bueno, nos está pasando a nosotros en RT sin entrar en ese tema, en donde, claro, mientras el que maneje la información sea uno, pues bueno, así no hay información. Mientras te hagan parecer al mano de una historia mal contada. Claro. Yo creo que más allá, incluso con el tema de la inversión, más allá de la información, si se tiene o no, creo que es importante ver dos procesos previos. La década de los 90 hubieron un montón de reformas en el país justamente para la atracción de inversiones. Y sí, se atrajo inversiones. Se liberalizaron la economía, se disminuyeron tasas impositivas, se abrió la economía para atraer inversión extranjera, para atraer inversión. Y el punto es, más allá de atraer inversión es... ¿Qué clase de inversión? ¿Qué tipo de inversión? ¿Cuál va a ser el impacto de esa inversión en el país? Compatible es que si te van a pagar salarios de hambre, ¿para qué quieres ese empresario? Que te va a pagar mal. Que tú dices, totalmente de acuerdo. Hay que evaluar bien qué tipo de inversión. Pero ¿cuál es la diferencia de esta vez con la década de los 90? Que empezó a entrar el neoliberalismo en su máxima expresión acá en El Salvador. Los Chicago Boys seguían. ¿Cuál es la diferencia? Que la mayoría de inversiones relacionadas a Bitcoin son inversiones tecnológicas. Claro, sobre todo en y eso es obvio, porque Bitcoin es tecnología. Entonces, por ejemplo, varios inversionistas, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Invirtieron en capacitaciones. Entonces, creo yo que es un reto, y eso lo tengo que decir, es un reto para el gobierno, tanto municipal como el gobierno central, capacitar. Este año ya vienen lo que son universidades, diferentes universidades, a traer lo que es la ingeniería en blockchain, que no en ninguna universidad lo ofrecen de manera, llamémoslo explícita, blockchain, pero ya se está creando un pensum. Entonces, hay mucho que avanzar, pero creería yo que es importante ver lo positivo que El Salvador, bien o mal, pero se atrevió a ser el primer país en dar ese paso agigantado, lo que es a adquirir esa tecnología. Sí, claro. O sea, eso es algo, hay que verlo y hay que apoyarlo. En vez de, yo por lo menos yo digo, no critiquen, apoyemos mejor. Apoyemos. Bueno, es que claro, lo que pasa, bueno, ahí ya que estamos en el fin, es que son tantas las preguntas, los temas de los días, porque yo también quisiera hablar un poco también de la presión que está empezando a tener ya el gobierno del sistema financiero mundial clásico, del mismo Fondo Monetario Internacional. Le escribió, no sé si le tuiteó al presidente Bukele, que como que es la manera más fácil de hablar con él, que ustedes, que no sé qué, le recomendamos que, por favor, eso va a desestabilizar el mercado financiero. Y si me preguntan a mí, sinceramente, cuando a mí el Fondo Monetario Internacional me dice eso, yo soy el primero que entonces hago todo lo contrario. ¿Ustedes cómo ven esa presión? Las recetas del Fondo Monetario Internacional son las que nos han generado pobreza a nivel... La banca salvadoreña. Yo solo creo que aquí hay que tener cuidado en no aplicar la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así es. Eso hay que tenerle cuidado también. No por estar en contra del Fondo Monetario Internacional significa que vas a estar a favor de los proyectos sociales, el desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Han habido muchas experiencias de gente que ha criticado al Fondo Monetario Internacional, ido en contra del Fondo Monetario Internacional, pero no para el desarrollo de los pueblos, sino porque simplemente no convenía en su programa político o económico. Y mucho de lo que se dice contra el Fondo Monetario es cierto. Las recetas de austeridad del Fondo Monetario Internacional han sido una condena fuerte para los países de América Latina. Y no solo América Latina, incluso en Europa. Ahí tenemos países del sur de Europa, tenemos a España, tenemos a Grecia. No, pero en el tema Bitcoin, ¿tú piensas, por ejemplo, que la banca salvadoreña, por ejemplo, para no tener que irnos ni siquiera a la banca mundial, la banca salvadoreña, ¿cómo ha reaccionado con esto? Es que aquí los empresarios no han dicho mayor cosa en 2 años, no sé, Luis Sosa, Luis, ¿has escuchado? ¿Han dicho algo? No, yo creo que la banca ha ido intentando... Es que la banca se ha estado adaptando. ¿Y por qué? Al principio la banca sí estaba resistente y yo me extiendo más a nivel mundial también. Pero aquí usted lo dijo, el Bitcoin va avanzando. Y no me voy a limitar solo al Bitcoin. La tecnología blockchain va avanzando. Y esto no es que si le gusta o no le gusta, me parece, no. Estados Unidos, y voy a poner ejemplo,
Ya la semana pasada, o a inicios de esta semana, anunció que ya van a empezar a trabajar un proyecto para digitalizar el dólar. Sí, sí, sí. Y al principio estaba en contra de eso. Entonces, ¿pero por qué lo está haciendo? Porque aquí en Para esta ahí tecnología, el que no va de manera rápida al cambio, se queda atrás. Eso es una claridad que creo que todo ciudadano Yo creo lo que debe están todos de acuerdo lo- dentro de lo- todo, o sea, lo no- tenemos, pero nosotros, bueno, yo siempre voy a seguir insistiendo en el tema de la transparencia. Cuentas claras, amistades largas. Ese es un dicho viejo y si estás en el Estado y estás tocando fondos públicos, se te pueden caer los dedos, ¿verdad? Tenés que ser muy claro con la población y dar los planes, porque en realidad ahora pues estamos especulando de que podrían hacer un reglamento, podría haber unos acuerdos con educación, podría, si le pongo ruedas a mi abuela sería así, ¿verdad? Entonces es importante Pero el tema ahí tener es que, claridad. como siempre, también es que, es como dijo César, es que está todo muy, Es que, está muy pronto a todo. lo que se ¿no? está dando eso, se está trabajando. Lo que pasa es que 6 meses, hoy tenemos marzo, 6 meses, 5, casi 6 meses de eso. Entonces, no podemos, yo creo que ni aunque al año podríamos atrevernos a hacer un previo análisis del impacto que ha tenido. Pero aún a un año es muy corto. ¿Por qué? Porque prácticamente El Salvador está abriendo caminos. Sí, sí, sí. O sea, es muchos dicen, vamos a ver cómo le va a El Salvador. Si le va bien a El Salvador, vamos. Pero si no le va tan bien, pero en ese sentido, es que si le va mal a El Salvador, a todos los que tienen Bitcoin le va a ir mal. Yo creo que hay que tener en cuenta que el fin no justifica los medios, ¿sí? Creo que es muy bien el hecho de ir avanzando en la tecnología. Creo que está muy bien poder hablar del blockchain en términos no solo privados, sino además públicos, estatales. Creo que se podría agilizar muchas cosas a través de la utilización de los blockchain, pero cuando eso se hace de verdad bien. Cuando hay un proceso previo de estudios, de decir, bueno, vamos a tener que hacer estos pasos, y para hacer estos pasos vamos a necesitar estos cuerpos de ley, y para hacer esto, y tenemos estos riesgos. Claro, entonces cuando vamos haciendo ese proceso, adelante, vamos. El problema ha sido la implementación, es esta forma tan atropellada en la que se han ido dando las cosas. No hay que ser enemigos de la consulta ciudadana. No hay que ser enemigo de la Quiere transparencia. Betsy. José Luis Betsy, César, muchísimas gracias por haber venido hoy a Cartas sobre la Mesa. Yo creo que ese es el final de esta conversación que podría durar 1 hora, pero yo, bueno, los invito a todos, a los que nos están viendo, a que vengan a El Salvador y lo comprueben por ustedes mismos y a tener un poco, digamos, de visión de futuro en este tema. Los espero la semana que viene por aquí, por RT en Español. Vamos a seguir aquí en El Salvador. La semana que viene nos vamos a meter en un tema derivado de el turismo y el surf, el famoso Surf City de Nayib Bukele, como le llaman. Los espero la próxima semana por aquí, por RT en Español. Yo yanki chigme, kai khawachis khaita iskay watallam khay koichi, yo ay con kichiki. Imay naskanja kai, pero soy un chique mana ya pipas kai manta kharimach kan rachu. Manam pipas rimach kan rachu. Asan joko llaqta kuna peja ñam kai Jalé con kai auya ya la llaqtan chipi, jalé con kai Salvador suteo hatun suyo. Kunanja ñam Argentina pas kai kochi tajina wasikuna pas ñam kai Es muy riesgoso realmente invertir en esta moneda o tomarla como una moneda base. La verdad es que hay veces cuando uno no tiene dinero, tiene su Bitcoin. Y posiblemente para mí, o sea, la nueva economía va a ser virtual. He oído algunos que dicen yo estoy ganando. Doctora Maritza Pérez, vicepresidenta de Banco Personal y Mercadeo de Davivienda, que es uno de los 3 bancos que harán parte de este piloto. Doctora Pérez, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, un gusto para acompañar a la audiencia y compartir esta innovación que como país en Colombia estamos haciendo en esta prueba para estar cerca de esa innovación de las criptomonedas. Sin duda, es una gran innovación, un gran salto que hace Colombia hacia el mundo cripto, pero ¿por qué no nos explica en qué consiste ese piloto en el que están participando ustedes, también Bancolombia, el Banco de Bogotá, que son los 3 bancos más importantes del país, y otras entidades también del sector financiero? Bueno, lo que buscamos como país con el liderazgo y la guía de nuestra superintendencia financiera es probar, conocer esta tecnología que, como sabemos, las
criptomonedas se basan en tecnología de blockchain que trae beneficios en su estructura de tecnología porque permite la trazabilidad de las transacciones, trae varios beneficios que queremos probar en el país y lo que queremos es que los ciudadanos puedan a través de este piloto que vamos a hacer permitirles en el caso de la vivienda con nuestro aliado para esta prueba que es Binance, una exchange de criptomonedas que permite comprar y vender estas criptomonedas que nuestros clientes en la vivienda puedan desde sus cuentas poder hacer esta compra y venta y se pudiera decir invertir en estas criptomonedas que tienen unos movimientos en sus precios. Entonces lo que queremos probar es esa comunicación, cómo vamos a acompañar a los clientes para que conozcan los riesgos y las oportunidades de esta inversión, cómo se mueven las transacciones y sobre todo asegurar todo el conocimiento y que este tema que ha estado de moda en el mundo lo hagamos de una manera que nos permita asegurar que es con recursos que tengan control, que cumplan todos los estándares, que sean buenos dineros y que nos permitan a los ciudadanos y a los colombianos poder hacer inversiones en este tipo de activos. Hay mucho interés en el país de gente que quisiera comprarse una criptomoneda o una fracción de criptomoneda, pero no lo hacen por desconocimiento y porque aparecen por ahí plataformas desconocidas y pues a la gente le da miedo terminar por allá en una pirámide y no comprando una criptomoneda real. Pero si ya se hace a través de un banco, pues eso daría mucha más confianza. Entonces, la idea de todo esto es que, por ejemplo, una persona que tenga en su cuenta de ahorros, no sé, 2, 3, 4, 5 millones de pesos, pueda fácilmente sacar 1 millón de pesos de esa cuenta de ahorros. Chaynam kachkanchik jawaychik kay uyarisqaykichik mantaqa yachaykunata maskaychikña manam ñuqanchikqa qhipachuanchu chayamunqam kay Perú suyunchikmanpas chayarqamunqam manacha kay wata ñawan kay Perú suyunchikpipas kachkanña aswan manaraq ya allin kallpachasqaraqchu kachkan kay Salvadorpi hinapas kay Colombia llaqtapi hinapas kay Argentina llaqtapi hinapas kay Perú suyunchikmanpas chayaytaqa chayamunqa kay Perú suyunchikqa chaynamriki kimsa pichqa chunka watamantaraqpi chayamun qhipataña qatipakunchik ñuqanchikqa aswan kay Llikapuranta-kamaq imapas pawakuchkanmi imañapas wayrallan purikuchkan chayna kaptinqa yapamanta llaqta masillaykuna qhichwa runakuna manam qhichwa rimasqanchik raykuchu ñuqanchikqa qhipachasqa kay yachaykunapiqa kachuwan ñuqanchikpas kay yachaykunaman winakunanchikñam yachananchikñam mana chayqa qhipapin karqsunchik hinaspa asnucha hina purisunchik rik chay ñawsa hina chayqa mana allinchu chaymi kay yachay wasikunapas kay rikchaq yachaykunataqa winañankuña chay yachaykunapi kaykunamantapas yachachinankuñam hayk'apikamantaqa ñawpa yachaykunallata yachachinqaku warmakunata kaykunam kay musuq yachaykunatam kay yachay wasikunamanpas winañanchikña chayllatam kunanqa niyta munarqaykichik kay llaqta masillaykuna kay uyariwaqniykuna aswan anchata riqsikullaykichik kay rurasqaymantam achka chay wiswut nintakama qillqamuachkanku rimachkanku qhawasqankuman hina anchatam riqsikullaykichik hinaspapas kachkantaman huk masicha huk amawta masi kay rurasqayta sapa kutilla qhawan hikutakamun paypa sutinmi Yumar payta ya riqsikunita chaykachini hinaspapas kachkantaman huk amawta masinchik kunan punchawmi hatun punchawni chayraykuya hatun marqaynita chaykachaykichik lliwchaykichikta aylluykunaman kay qhawaqkunaman kay kallpachawaqniykunaman riqsikunita chaykachik chayllatam rimapayta munarqaykichik paqarinqa hukmantañachiki rimachkasunchik ñuqawanqa huk kutikamaña